Buenos días a todos y todas. El motivo un poco de la comparecencia es hacer valoración del pleno de ayer y sobre todo hacer hincapié en la moción que presentaba el Partido Verde sobre la suspensión de las licencias de las instalaciones fotovoltaicas. Es una moción que a raíz del decreto de la Consellería de agosto de 2020 pues se produce una situación de una avalancha de solicitudes en nuestro municipio, y dado esta avalancha de solicitudes y las ubicaciones de las mismas, pues entendíamos que había que ponerse a trabajar en diversas líneas para de alguna manera poder ordenar nuestro territorio de una forma equilibrada y estando de acuerdo en esa transición energética, pero no con que ciertas zonas de nuestro territorio o ciertos valles pues quedaran al final inundados de estas instalaciones fotovoltaicas. En este sentido, de varias líneas de trabajo, pues ya en el pacto de gobierno ya se hablaba de continuar con los proyectos de la legislatura pasada, y uno de esos proyectos era el Plan General de Ordenación Urbana, el poder seguir trabajando sobre él y sacarlo al final a la luz. Se reiniciaron conversaciones en este sentido para intentar activar todos esos trabajos relacionados con el Plan General, y en abril de este año pues se tuvo una reunión entre los dos partidos políticos del equipo de gobierno para de alguna manera pues eso, volver a incidir en la necesidad de trabajar sobre este plan general. De esa reunión que se mantuvo en abril se llegaron a una serie de acuerdos que iban en esa línea de trabajo, tanto por parte de, en este caso, de la Concejalía de Urbanismo, como también por parte de la Concejalía de Medio Ambiente. Ya digo, desarrollar un poco, iniciar esos trabajos para que nuestro plan general viera la luz lo antes posible, y para establecer también las modificaciones que tocara en relación a este tema de la fotovoltaica. Además de todo esto, se llevó a acuerdo de pleno también el trabajar en este sentido, realizar una mesa de trabajo con toda la corporación municipal en la que trabajáramos profundamente estas cuestiones de nuestro plan general, y que sobre todo con esta incidencia tan importante del tema de la fotovoltaica. Con esta situación encima de la mesa, con esta cantidad de solicitudes que en junio estaban en torno a las 20 solicitudes y a día de hoy son más de 35 las solicitudes que hay en nuestro término municipal, entendíamos que no solo nos podíamos quedar con las alegaciones que se estaban presentando desde Medio Ambiente, sino que también debíamos buscar cualquier otra herramienta que nos diera la posibilidad de alguna manera ordenar nuestro territorio mediante la protección del mismo. En ese sentido presentábamos esta moción. El decreto permitía esta suspensión de licencias por ese periodo de 2 años, con el compromiso, lógicamente, de que en un año pues ya se pudiera presentar a exposición pública un documento, una modificación puntual que, consensuada con todos los actores, tanto sociales como políticos de nuestra ciudad, pudiera decidir dónde pueden ir albergadas estas instalaciones fotovoltaicas y dónde no. No tenemos que olvidar que 35 solicitudes o más de 35 solicitudes son muchas. Nuestro término municipal se vería plagado de estas instalaciones, y aunque Consellería pueda denegar algunas de ellas, que eso lo iremos sabiendo con el paso del tiempo, entendíamos que esta suspensión nos da tiempo a parar, a reflexionar y a ordenar nuestro territorio, y desde esa forma protegerlo. Ya no solo es el modelo de estas instalaciones fotovoltaicas o estas megaplantas. Estamos hablando que se puede combinar este modelo con un modelo de comunidades energéticas locales, de cooperativas de energía, donde se hace un uso mucho más responsable de la energía, donde se fomenta el autoconsumo y donde el beneficio principal de esa generación de energía es el propio ciudadano. Entonces entendemos que son dos modelos que deben ser compatibles y se deben compatibilizar, y no simplemente apostar por el de las grandes instalaciones fotovoltaicas con los riesgos que eso lleva para nuestro territorio. En este sentido, bueno, pues también comentar que lógicamente nosotros apostábamos, y siempre lo hemos dicho desde el primer momento, por esa protección del territorio, de nuestros valores agrológicos, económicos, turísticos, paisajísticos, porque muchas de las solicitudes, como he dicho, iban ubicadas en valles muy importantes de nuestro término, como puede ser el Valle de las Sierras Salinas o el Valle de los Salorines, o algunas otras zonas de especial protección o zonas cepa,
Y la multitud de proyectos que han llegado, estas medidas de impacto ambiental que presentaban eran ridículas o insignificantes. Y las alegaciones, en muchos casos que se han hecho desde medio ambiente, han ido en ese sentido. Que no tenía sentido plantear una instalación fotovoltaica justo al lado de una zona cepa y decir que eso no iba a tener afección sobre el territorio, sobre la flora y sobre la fauna. Eso vamos, ni estaba constatado ni podía ser real. Entonces las alegaciones en muchos casos han ido en ese sentido y esperemos, de alguna manera, bueno, que Consellería también haga su trabajo en este sentido y pueda, de alguna manera, pues bueno, ser estricto en el cumplimiento de los requisitos y denegar aquellas que no cumplan. Comentar también, bueno, en este sentido, o en relación a las declaraciones que se han vertido sobre el tema de la posible indemnización o no, que se tuviera que pagar o que tuviera que hacer cargo el ayuntamiento, esos 20 millones de euros, es una afirmación falsa y que lleva al engaño, porque una cosa es contabilizar el coste de los proyectos, de todos los proyectos presentados, y que ese coste de los proyectos, que podría ser indemnizable, ascienda a esos 20 millones, pero si leemos el informe jurídico que tenemos encima de la mesa, el informe jurídico dice que aquellas instalaciones en las que nuestra modificación del planeamiento, una vez realizada, les deniegue la solicitud, serían aquellas en las que serían indemnizables. O sea, podemos tener ahora 20 solicitudes, 30 solicitudes encima de la mesa, nosotros hacer una modificación del planeamiento y que se vean afectadas 8, 6 o 14. Pero eso de hablar de que los 20 millones y que la suspensión implica pagar los 20 millones, eso es totalmente falso. Entonces pensamos que esa afirmación, ya no solo a nivel local, tanto a nivel provincial, hacerla, pues pensamos que es generar una alarma y un engaño a la ciudadanía. Porque así lo han entendido diversos juristas con los que hemos hablado, está bastante claro ese informe jurídico y lo deja bien clarito. La suspensión no implica el pago de ninguna indemnización. Tienes un año para trabajar en esa modificación puntual y una vez esté en exposición pública esa modificación, aquellas instalaciones que pueda afectar es a las que en algún caso habría que indemnizar. Pero no, de facto, suspensión significa indemnización. Entonces, pensamos que ha sido pues, generar una alarma innecesaria y ya digo, una información que no es veraz. Bueno, comentar en relación también a las relaciones o a las reuniones que hayamos podido mantener en ese sentido. Ya he comentado que se tuvo esas reuniones con el Partido Socialista para intentar reactivar esos trabajos sobre el PGU, ¿vale? Se tuvieron en abril. Bueno, a día de hoy pues todavía no se han dado los pasos suficientes, vamos a decir, para al final, bueno, abordarlo de la manera que toca y que ante la avalancha esta de solicitudes de fotovoltaica yo creo que es cuando más prisa hay de que ese documento al final se realice y esté encima de la mesa. También, bueno, comentar y volver a incidir. Estamos en un equipo de gobierno, somos dos partidos políticos los que estamos y formamos parte de este equipo de gobierno, con sensibilidades diferentes, con opiniones diferentes en ciertos temas, con criterios diferentes. Pensamos que en este tema de la fotovoltaica al final nos hemos quedado solos, ya no solo como equipo de gobierno, sino como corporación municipal, a la hora de apoyar y de preservar el futuro de nuestra ciudad. Entendemos que esta agresión al territorio que se pretende con esta cantidad de instalaciones fotovoltaicas, o entendíamos, debía ser apoyada por el resto de partidos políticos. Porque, como digo, la suspensión era hacer una suspensión, paralizarla e iniciar los trabajos todos juntos para decidir dónde ubicarla. Estamos a favor de esa transición energética, lo hemos dicho y lo volveremos a decir, pero no a cualquier precio, no en cualquier lugar. Entonces, que quede bien claro esa posición, que nos hemos visto, bueno, al no aprobarse ayer la moción, bueno, pues al final solo, nosotros vamos a seguir trabajando con las herramientas que tengamos en las líneas de trabajo que hemos comentado para intentar de alguna manera seguir protegiendo nuestro territorio con las alegaciones pertinentes, con esta suspensión que aunque ahora no se haya aprobado, intentaremos, si se puede, volver a llevarla y también en las diferentes conversaciones que hemos mantenido con las distintas consellerías y direcciones generales.
Sí, decir que ayer se quedó manifiesto que, igual que hace 30 años, Verdes de Europa fuimos el único partido que avisábamos sobre la crisis climática y nos encontrábamos solos, y ahora, 30 años después, estamos viendo realmente que estamos teniendo un grave problema en la crisis económica y climática. Ahora estamos viendo y estamos avisando también de la crisis energética. Creo que toda la ciudadanía de Villena está ya empezando a sufrir y a ver los resultados en otros países sobre esta crisis energética. De eso también es lo que estamos hablando. El día de ayer presentábamos una petición de moratoria para realmente impedir que hayan nuevas peticiones y poder tener un control. Como bien ha dicho mi compañero, en junio habían cerca de 20. En 3 meses que nos paralizaron esa moción, se han habido cerca de otras 20. El Partido Popular, con el que estuvimos hablando, en un principio aceptábamos todas las, porque era parte del espíritu de nuestra moción, el empezar a trabajar al día siguiente por iniciar el procedimiento del PGU, que era lo que se decía en esa moratoria. Lo que nos sorprendió fue que lo que pedían era que no hubiera ninguna moratoria salvo cuando ya se iniciara ese PGU. Eso podría tardar meses. ¿Cuántas otras instalaciones iban a solicitar para que se ubicaran en Villena? Posiblemente en lugar de 34 podría estar hablando de 40, 50. No lo sabemos, porque sí que sabemos que la estrategia de estos fondos de inversión es masificar todas las solicitudes posibles del territorio para coger derechos y también tener de cara a sus inversores una fuerza que eso les garantiza luego a la hora de capitalizar sus inversiones. Por tanto, ayer lo que pedíamos era parar esto y empezar a trabajar. En Villena realmente ayer era para que la ciudadanía hubiese sabido de que estamos ante la situación, una de las situaciones más difíciles, porque es embargar nuestro territorio para el futuro. No solo medioambientalmente, porque algunos podrán pensar, bueno, el tema de medio ambiente ni me va ni me viene. Pero es que el asunto no es un asunto de territorio, es que es también humano. Nuestra ciudad estará totalmente rodeada de plantas fotovoltaicas. Un mar de cristal. Eso también va a generar un problema económico. Lo que ahora se consideran que son terrenos que no tienen ningún valor agroecológico, realmente es donde una de las líneas que siempre hemos querido, y de hecho hay que empezar a trabajar, es la agricultura sostenible, la agricultura de cercanía. Y, por desgracia, como la gasolina, todos los combustibles fósiles se van a encarecer, los productos van a tener que ser consumidos en la mayor cercanía posible para que no se encarezcan. Eso genera, presuntamente, lo que dudosamente el concejal de urbanismo decía que iban a haber muchos ingresos en Villena. Eso también es algo que es cuestionable. No han nombrado que hay una ordenanza cuando en el 2011, precisamente una de las cosas que se quería potenciar era algunas instalaciones, algunas, es cierto que no en ningún momento íbamos a sospechar y teníamos el control del territorio, íbamos a sospechar lo que ha pasado en estos últimos años. Hubo una ordenanza en la que se bonificaba la instalación al 90% en el liceo. 90%, es decir, apenas van a dejar una inversión económica. Aunque se quiera hacer esa modificación, lo lógico es que, igual que hablan de que van a haber tendríamos que indemnizar, los grandes inversores lo que harán será el solicitar la paralización de ese dinero, porque entrarán en juicio para reclamar que existe esa bonificación. Por tanto, esas plantas que vayan a instalarse una vez que se le conceda la licencia, es cuestionable que vayan a dejar una inversión económica en Villena. Pero realmente será un dinero para ahora y hambre para mañana, porque tendrá destruido el territorio. Habrá destrucción agrícola, turística y, como he dicho, esa duda de ingresos. Otro también es cuestionable porque las megaplantas fotovoltaicas, tenemos el caso, por ejemplo, de Crevillente. Crevillente es una de las ciudades en las que toda la ciudadanía son partícipes de una cooperativa de energía.
Es decir, la energía fotovoltaica se consume en la ciudad y se benefician los propios ciudadanos, que son los productores. Eso es muy diferente a que venga una fuente de inversión, posiblemente de las grandes capitales, extraiga la energía y se la lleve fuera de Villena, con los ingresos y la capitalización de esos ingresos, entendiendo de que ahora no tenemos ningún control y posiblemente tampoco podremos tener ningún otro control con esos grandes inversores. Uno de los problemas que se está teniendo ahora con las energías fósiles y con los problemas. Por tanto, aún si queremos tener un modelo energético diferente, debemos democratizar y socializar la energía. Por eso, el día de ayer realmente tiene que caer en la ciudadanía que es un día muy grave. Villena es la única ciudad que no está haciendo nada por tener un control sobre todas las instalaciones que se están habiendo, todas las peticiones. Si han seguido la prensa, han visto que Monóvar, Fontanares, Fuente Liguera, Castalla están reaccionando para poder intentar ordenar esta situación. Es cierto que antes de este decreto de agosto del 2020, teníamos unas herramientas y nos las han quitado. Por eso había que buscar urgentemente nuevas herramientas. Y es lo que han hecho el resto de municipios. No entendemos por qué el Partido Socialista no las quiere aplicar y tampoco entendemos por qué ayer el Partido Popular no quiso apoyar nuestra moción para poder impedir esta situación y plantearlo. Evidentemente hay una situación que tenemos que debatir a nivel interno de partido, porque esto es algo que no solo ha habido un incumplimiento de acuerdos, sino que realmente está poniendo en una situación grave a la ciudad. Y las declaraciones que se han hecho y la publicación que ha habido esta mañana en el Información por el Departamento de Comunicación, que es institucional, del equipo de gobierno, no ha sido precisamente de equipo de gobierno. Ha habido unos fondos destinados a un uso de institución y se ha hecho de manera partidista. Y encima con una situación que es preocupante, porque ante esa información que estamos diciendo que es errónea, no hay ningún documento y de hecho el propio informe que se nos pidió por parte de la secretaria municipal y el Partido Socialista lo deja bien claro, como ha dicho nuestro compañero. Las solicitudes de licencia presentadas antes del acuerdo de suspensión de las licencias, si se procediera al cambio de ordenación y se procediera a su denegación, serían indemnizables por el coste del proyecto, debiéndose devolver los tributos y cargas que se hubieran devengado. En este momento, el informe del arquitecto solo dice que los costes que tienen las empresas son de un 4%, ¿vale? De todas, pero solo tienen la compatibilidad urbanística algunas, no tienen la suspensión de licencias. En este momento, primero, la suspensión temporal no implica ningún coste y, de hecho, el informe jurídico dice que una vez que tenemos un año y en el caso de 2 años no se hubiese iniciado, en el primer año no se hubiese iniciado, la suspensión tendrá una duración máxima de 2 años. No obstante, este plazo se interrumpirá con el levantamiento de la suspensión, si transcurrido un año no se somete a exposición pública la propuesta del plan. Es decir, en un año, si no se hubiese iniciado nada, se vuelve otra vez a la casilla de salida. Estaríamos en las mismas circunstancias que hoy. Pero hubiésemos tenido un año realmente de tiempo para poder estudiar y iniciar el PGU. Por tanto, también ¿qué ha pasado? Que esta información, que no solo sale a nivel local, sino que se atreven a hacerla a nivel provincial, va a alentar a que más empresas, más fondos de inversión hagan solicitudes en la ciudad de Villena. Esperemos que no, pero es una llamada a que aquí todo vale. Y eso creo que la ciudadanía debe de saber. Realmente es súper preocupante. Y bueno, esta es un poco nuestra posición de cara a lo que sucedió ayer y ya os iremos comunicando también las situaciones que en los próximos días se tiene que decidir. Muchas gracias. Mediante todos estos desplantes, falta de contar con la otra parte del equipo de gobierno,
directamente no pensáis vamos a romper este gobierno. O sea, prefiero, ¿se puede mantener una situación así? Entendemos que lo del artículo de esta mañana es una falta de respeto, ante todo una falta de respeto, porque sacar una comunicación que supuestamente, como se ha dicho, es institucional, pues de una parte solo del equipo de gobierno o de la versión de una parte del equipo de gobierno, entendemos que eso es una falta de respeto, y así hemos pedido una reunión para hablar de este tema y aclarar estos asuntos, porque entendemos que esta situación ni se debe ni se puede producir nuevamente. Pero esa ruptura del pacto no debería ser motivada por esta actitud, ¿no? Entiendo. No, esto es una cosa más de las que se puedan haber incumplido en el pacto. En el pacto se habló, como hemos dicho, de trabajar en la línea del PGU, de retomar los proyectos de la legislatura pasada. Hasta el día de hoy no se ha hecho. Como he comentado, se tuvo una reunión entre partidos en abril de este año para volver a retomar e incidir en la necesidad de esos acuerdos y de volver a retomar eso. A fecha de hoy seguimos en el mismo punto. Entonces, ya no, el pacto tiene muchas cuestiones que no vamos a entrar ahora a debatir, pero lógicamente también el tema de la comunicación es importante y es uno de ellos. Hemos soportado, como hemos visto, muchas situaciones. Lo cierto es que esta es la que realmente perjudica a la ciudadanía. Y ahí es donde hemos dicho basta. A partir de hoy vamos a empezar a dialogar y ver hasta dónde se llega. Si vemos que se sigue con una situación en la que va a afectar el futuro de la ciudad, evidentemente tomaremos decisiones. Estoy dando por hecho que vamos a tener que pagar. Es decir, asumís que no se va a pagar por 34 proyectos, pero sí, has dicho tú, 6, 8, 14. No. Sí, en el caso de que no se pudiera hacer el cambio entre el planeamiento en un año. Pero es que en 10 años No. Nos tenemos que creer ahora que en un año vais a ser capaces de hacer el plan general. Pero si tú, por ejemplo, inicias los trabajos en el plan de ordenación urbana, si tú en este periodo del año que se establece, si tú no consigues llevarlo a exposición pública, tú no tienes que indemnizar a ninguna empresa porque tú no le has denegado ninguna licencia. Con la suspensión no se está denegando licencias. Es una moratoria para en ese tiempo poder reflexionar, estudiar y reordenar nuestro territorio. Eso lo deja bien claro tanto el decreto de la Consellería como el informe jurídico y en las diversas conversaciones que se han tenido tanto con Consellería como secretarias autonómicas. No implica el tema de la indemnización. Si tú en esa reordenación, una vez la tengas hecha, afecta a esas instalaciones que les afecte, sí que tendrías que indemnizar. Pero, y luego hay una diferencia también entre el tema de compatibilidades urbanísticas, que es lo que se ha dado, las autorizaciones que dé Consellería y las licencias de obra como tal, que hay dudas de que haya licencias de obra encima de la mesa del Ayuntamiento. Ten en cuenta que de las que han llegado, se han tramitado 17, ¿vale? Que también es un tema discutible en el sentido de que hay de 34 hay 17 informadas en un mes, mientras que en la ciudad de Villena, ¿cuántas empresas han solicitado su licencia de apertura y llevan más de año y medio esperando esa licencia de apertura? ¿Vale? O sea, que se ha habido una discriminación, por supuesto positiva, hacia ciertos sectores que hacia otros. En cuanto a, por ejemplo, de las que ya se han tramitado a Consellería, las 4 que han llegado han sido denegadas. Entendemos, por eso pedimos esa moratoria, entendemos que mientras que llegan a Consellería, pasa ese año, entendiendo que luego pueda llegar y luego entraría en un proceso de negociación, como la estrategia que hemos dicho, que es la que tienen estos grandes inversores, es intentar extender al máximo. Sabemos que muchas caerán por el camino, ¿vale? Caerán por el camino primero, pues porque serán denegadas por Consellería, otras porque los grandes inversores quieren el capital ya, lo quieren ya, y cuando tardan 1 año, 2 años, se van a otro lado,
¿vale? Esa es la estrategia que se tiene y eso se tiene que saber, pero parece que algunos no lo quieren entender. De manera que demorar, en lugar de trabajar corriendo a dar esa compatibilidad, demorar hace que estos grandes inversores vayan hacia otro lado, porque buscan rentabilidad de dinero exclusivamente. Eso hará que de todas las que hay, muchas o caerán porque serán denegadas y otras porque ya no será interesante económicamente. Y por tanto, las que realmente, luego habrán algunas que entendemos que hay lugares en los cuales se pueden poner, ¿vale? Y cuando hay alguna que no se pueda poner porque realmente es una barbaridad, creo que todos estamos de acuerdo que si es una barbaridad, el 4% del coste de una será equilibrado con el beneficio supuesto que vendrá de la otra. Entonces, estamos igual, pero lo que estaremos haciendo, lo que no puede ser es estar así, al contrario, trabajando a favor de que se generen y que cuando ya tengamos unas barbaridades, a 25 y 30 años ya no podremos hacer nada, porque una vez que esté la licencia, es cierto que ya no puedes echarte para atrás. Y ya llevamos mucho tiempo de retraso, mucho, porque Castalla actuó enseguida y solo llegaron a entrar 5, ¿vale? Y en otros no llegaron ni a entrar, pero aquí, al contrario, hemos dado una voz diciendo, venir aquí, que Villena no va a hacer nada. Esta misma mañana, Javi, haciendo una valoración del Pleno, decía que no entendía cómo, por un lado, se abogaba por esa protección del territorio y vosotros habéis votado en contra de lo de la Agencia Valenciana. Sí. Lo de la Agencia Valenciana, en la comisión informativa, nuestro compañero Antonio Pastor hizo una argumentación diciéndole que no estábamos en contra de adherirnos a la Agencia Valenciana del territorio, puesto que nos podía ayudar a realizar una serie de tramitaciones en el tema de infracciones urbanísticas, pero que entendíamos que antes de esa adhesión y que nos repercutía en el ayuntamiento en adquirir unos compromisos mayores, antes de esa adhesión, sentarnos a ver dentro de los departamentos de Medio Ambiente y Urbanismo qué personas, qué capacidad teníamos nosotros de trabajo para realmente poder llevar a cabo un trabajo efectivo. Aparte, nuestro compañero fue concejal en la legislatura pasada y estuvo a cargo de esas situaciones de disciplina urbanística y también se encontró con numerosos problemas y dificultades medios para poder llevar a cabo esa labor. Entonces, lo que él comentó fue sentarnos antes de adherirnos a la Agencia Valenciana, ver en qué situación estábamos para de alguna manera consensuarlo entre todos y saber con qué personas se cuenta, qué equipo tenemos y probablemente esa adhesión podría venir, pero previamente dar ese paso. Y a lo que nuestro compañero Antonio comentó no hubo respuesta, entonces ayer se entendió que no se debía aprobar la propuesta de simplemente la adhesión, sin saber a qué nos iba a comprometer y sin haber hablado previamente todos los grupos sobre cómo íbamos a diseñar esa estrategia de trabajo. Pero eso no se corresponde con el sentido de vuestro voto, que fue muy raro. No me abstengo para negociarlo, discutirlo o ver qué conlleva, sino que hubo votos en contra o abstenciones y parece que en realidad hay casi una venganza por el tema de las plantas solares. No. Hubo abstenciones, y algún voto en contra que ahora te pueden explicar. El Partido Socialista hace esta propuesta sin tener en cuenta qué capacidad van a tener los departamentos municipales para poder llevar a cabo las acciones que se plantean en la adhesión. Hace unos meses, desde el Partido Verde se plantea también una propuesta sobre la adhesión a una moción de vivienda, que ellos la dejaron sobre la mesa y la iban a votar en contra en el Pleno porque tenían dudas de qué capacidad iban a tener los departamentos municipales para poder gestionar esa adhesión y esas acciones que teníamos que emprender desde el ayuntamiento. Entonces, yo no entiendo por qué en el área de vivienda una moción planteada desde Verdes nos piden que se deje sobre la mesa porque no saben qué capacidad vamos a tener y esta sí, no. Pero no aclara el sentido del voto dividido. ¿Por qué unos os abstenéis y otros votáis en contra? Porque mi moción de vivienda se hizo una estrategia muy dura para que se dejara sobre la mesa esa propuesta
y no está dispuesta a votarles a favor o abstención a su propuesta. Como partido tenemos libertad. El voto fue libre. Sí. Ellos votaron abstención porque, entendiendo el contenido de la moción, estamos de acuerdo en el contenido, pero no en las formas. Estábamos de acuerdo en el fondo y así lo planteamos tanto en la comisión informativa como en alguna conversación con el Partido Socialista. Estamos de acuerdo en el fondo, pero sí que decíamos de parar y analizar cuál iba a ser la estructura o que diera soporte a esos trabajos que suponía el adherirnos a la Agencia Valenciana. Estáis poniendo vuestros intereses personales o partidistas por delante del interés general de la ciudadanía. Ellos... Votando en venganza por algo que pasó. No, perdona. Ellos con la moción de vivienda fueron claros. No tenemos la capacidad para poder llevarla a cabo. Y ahora para esto sí que tenemos la capacidad. No, necesito que te sientes conmigo y me expliques las capacidades que tenemos o que no tenemos. Entendiendo que el contenido de las dos mociones son sumamente importantes para el conjunto de la ciudadanía. Solo un ejemplo, ¿sabéis? Y creo que de sobra el problema que está teniendo el Departamento de Urbanismo. Un ejemplo, ante una moción con unas necesidades tan urgentes que teníamos, esta moción se aprobó en junio, se presentó en junio y recibimos un informe el 20 de septiembre de estas características con esta importancia. Más de 60 expedientes de licencia de apertura están sin resolver a falta de informe de compatibilidad urbanística. Hay un problema. Entendiendo la necesidad de esta gestión, porque nosotros somos un partido que entendemos que la protección del territorio va a las máximas, pero igual que entendíamos que se planteó que había que hacer un análisis de departamento, si ahora nos sumábamos a esta agencia sin haber hecho un análisis de cuáles son las necesidades para los procedimientos, podíamos colapsar mucho más el Departamento de Urbanismo. Y entendíamos que había que hacer una reflexión de ver cómo iba a afectar, cuáles eran los recursos, de qué manera el personal, y esa era la situación, porque se planteó sin ningún tipo de sentarnos a hablar. Y en la comisión, el concejal Antonio Pastor fue precisamente por su conocimiento que tenía, expuso todos los problemas que se estaban teniendo y pidió que se quedara sobre la mesa para poder hacer esa reflexión y no se quiso. Votarlo en este momento sería posiblemente colapsar mucho más el Departamento de Urbanismo. Entendiendo la necesidad, soy la primera, que creo que todos entendemos que las infracciones urbanísticas tienen que tramitarse, pero no tenemos personal en el Departamento de Urbanismo para iniciar todos los procedimientos, ni siquiera a lo mejor para hacer para hacer los trámites. Hay que dotarlo, hay que verlo y entonces antes de colapsarlo. Y esa fue la situación. Pero bueno, eso es puro trámite de los cuales, entendiendo la situación, pero es una gota a comparación del mar, del tsunami que se nos viene. Os recuerdo que el ayuntamiento en nuestra época tuvimos que hacer una encomienda de servicios a suma porque no se tramitaban tampoco los expedientes, pero la diferencia es que Suma sí que hacía los procedimientos de una manera mucho más sencilla, como lo de tráfico, y aquí los procedimientos administrativos son mucho más engorrosos. Entonces, no es comparable la situación de una moción con respecto a otra. Y es, por lo que busco de vuestras palabras, es un tipo de gobierno donde no hay diálogo y donde no se cumplen los pactos. Entonces, ¿a qué espera el Grupo Verde para romper con los socialistas? Que no termino de entenderlo. Bueno, en primer lugar, la responsabilidad, precisamente la responsabilidad del gobierno hace que se esté constantemente negociando y constantemente haciendo ver qué situaciones son las que se pueden resolver. Yo creo que una pareja al mínima bronca no rompe, entiende, bueno, a la mínima bronca no rompe. Tú estabas hablando de un tema que para vosotros es crucial, que es la ordenación del territorio, y tú estabas ahora diciendo que
No, yo creo que decías tú de anteriores, por eso, que hay una serie de circunstancias en las cuales estamos viendo que no han habido y ahora es cuando estamos diciendo que esta es crucial y que por tanto a partir de hoy, por eso estamos anunciando que vamos a tener esas conversaciones, reuniones de partido para ver en qué grado se toman decisiones o no se toman decisiones. Hombre. No estamos abriendo puertas a nada. Aquí, Sí. bueno, Sí, lo de sí, abrir sí. la puerta lo has dicho tú. Yo no lo he dicho, pero bien. El martes tenemos asamblea. Yo creo que la responsabilidad que tenemos como concejales, como equipo de gobierno, es intentar trabajar por nuestra ciudad. Lógicamente, hay puntos de vista diferentes, somos dos partidos distintos, y nuestra intención desde el primer momento siempre es trabajar y abogar y dialogar por llegar a consensos y llegar a los mejores objetivos para nuestra ciudad. En las ocasiones en las que esto no ocurre, o en las que puede haber incumplimientos de pacto, o bueno, faltas de diálogo o demás, nuestra intención es seguir trabajando, volver a hablar. Llegará un momento que si esto no va a ningún sitio, pues lógicamente va a que tomar otras decisiones. Y ahora estamos viendo pues que están ocurriendo situaciones de cierta gravedad, bueno, que nos harán plantearnos a nivel de partido cualquier otra situación. Lo cierto es que no vamos a ser cómplices del deterioro de la ciudad de Villena. Simplemente, si vemos que hay un cambio de actitud y que podemos salvar a Villena, ahí estaremos. Pero si vemos que cierto partido quiere hundir a la ciudad, nosotros no estaremos en ese barco. Eso quiere decir que se rompería para Sí. no ser cómplices. Exacto. Si no quieren llegar a ningún acuerdo, ni quieren hablar, ni quieren hacer la negociación, está claro. Es que si no hay ningún cambio, yo no he dicho que el PSOE quiere hundir a Villena, he dicho que con la actitud se va a hundir Villena. Si cierto partido quiere hundir la ciudad, nosotros no estaremos en ese barco. La anterior concejala de Villena, Kate Hernández, dejó la licitación del PGU preparada. Solo se tenía que retomar. Hubo un problema en el que no hubo licitadores y tuvo que retomar. Y esa fue una de las condiciones, que era retomar. Y ahí estamos. 2 años después no se ha retomado. Han habido negociaciones para retomarlo. Y estamos en esta situación, por eso. No te entiendo. Vertedero, café y fotovoltaica. Ah, o sea, exacto. Bueno, Te quería preguntar, ayer después de esa votación abandonaste el pleno. ¿Querías dejar constancia de tu enfado y tu malestar? sí, no podía seguir el pleno sabiendo que se había votado en ese momento una crisis tan grande para la ciudad. El resto de puntos, entendiendo que eran respetuosos, en ese momento me parecía muy grave lo que había pasado, tanto por la votación del Partido Socialista como la actitud del Partido Popular y no adscritos. Ese día era un día importante para Villena, necesaria. Y ahí sí que primaron los intereses partidistas. En Villena, al final, con la actitud que tenemos, hay que ser valientes. Con cierta actitud tenemos un vertedero, tenemos una cárcel y tenemos ahora, vamos a ser el mar de plata de la Comunidad Valenciana en fotovoltaicas, entendiendo que hay que repartirla. O sea, lo que no puede ser es que Villena sea solo donde está concentrado el mayor número de placas fotovoltaicas de toda la Comunidad Valenciana. Hay que repensar el territorio y hacerlo distributivo. Y el modelo también de eso. Y, por supuesto, combinarlo con las comunidades energéticas locales. Tenemos un mogollón de instalaciones en el que se puede hacer las inversiones desde tejados municipales hasta realmente iniciar los procesos. Que como Partido Verde, si seguimos en el Gobierno, trabajamos. Ya vamos a iniciar a partir del mes que viene, precisamente, para poder hacer llevar a la ciudadanía, que son las comunidades energéticas locales. Parece que acabáis de aterrizar, pero hay 10 años gobernando. Realmente no se ha hecho nada por eso. En la zona de Villena, con mayor concentración de viviendas unifamiliares que se podrían instalar placas solares, no se puede, y eso no se ha cambiado. ¿Alguna responsabilidad tendréis de la situación actual? Primero, en primer lugar, lo de las comunidades energéticas locales lleva 1 año y medio potenciado por el IBACE. El autoconsumo es diferente. Yo me refiero al autoconsumo, me refiero al casco histórico. Primero, el casco histórico es
una ciudad, digamos, es una situación complicada por su relevancia que tiene de patrimonio. Es cierto que en otros, no solo es la Comunidad Valenciana la que tiene una legislación en la que cerca de un DIC no se puede el poner unas instalaciones fotovoltaicas, pero ya estamos teniendo reuniones precisamente con la Consellería y con otras entidades para ver de qué manera, porque esto la propia Consellería es la que ahora mismo se está también dando cuenta de la situación. O sea, nosotros a nivel municipal no se puede el legislar separado también de las legislaciones que tienen nacionales y autonómicas. Vic. El castillo es un problema para que estéticamente, en cuanto a patrimonio, para que haya un autoconsumo de la manera planteada. Se pueden buscar otras formas en las que, vuelvo a decir, con las comunidades energéticas locales, la comunidad energética local no te dice que tienes que tener la instalación en tu edificio. Tú te puedes adherir, yo puedo poner en mi terreno, que tengo capacidad para ello, puedo poner unas instalaciones, pero el de al lado o el otro que no puede tener un convenio con él, generar esa comunidad, ese formato, bien asociación, empresa, y entonces dotar. Formamos una comunidad, por eso las comunidades energéticas tienen 500 metros de distancias para poder ubicarse. Un edificio puede tener las placas arriba y toda la comunidad ser la propietaria. O como en otros, como en Crevillente, una pedanía, pues con participación del propio ayuntamiento se han hecho unas instalaciones y toda la pedanía se suministra. No tienen por qué estar dentro de las viviendas. Ya sabemos tu titular. ¿Alguna No, cuestión más? No, una cuestión sencilla. ¿Me podría especificar el voto de cada uno de vosotros ayer en la Alba? Ya dado claro que en contra, pero creo que hubo dos en contra. En la de la Agencia Valenciana, Antonio Pastor y Alba en contra. Y nosotros Sí. sí que es cierto que esa moción tenía que salir por unanimidad, o sea, votáramos lo que votáramos, si no había acuerdo con todos los partidos tampoco salía para adelante. Y también, Bueno, también es un dato. Por mayoría simple.